Buenos días, somos Pedro Simarro Santamaría y Miguel Pellicer Domínguez y os vamos a explicar hoy el Cloud Computing. Primero os vamos a explicar una breve introducción para que entendáis lo que es el Cloud Computing y luego os vamos a decir para qué sirve. Y ya vamos a explicar los tipos de Cloud Computing que existen según la propiedad y según el servicio. Vamos a deciros qué ventajas y desventajas tiene aplicar el Cloud Computing y los ejemplos que seguro que conocéis. El cloud computing es una nueva manera de ofrecer hardware y o software a través de Internet, desde el almacenamiento en la nube, que permite a los clientes no disponer de un disco duro de gran almacenamiento para guardar grandes cantidades de archivos. Esto facilita a los clientes tener una capacidad de potencia de procesamiento, un espacio de almacenamiento y entornos software que deberían necesitar en una empresa y los pueden contratar. Entonces sustituyen toda la infraestructura y consiguen tener todo en la nube. A esto se le llama los comercios por Internet, negocios por Internet y business. Hay que decir que esta idea no es nueva, ya que desde siempre se ha estado buscando una gran capacidad de almacenamiento y de poder tener una capacidad de potencia de procesamiento. Entonces, en 1950, por ejemplo, aparecieron los mainframes, que es la idea del cloud computing actual. Era una computadora central en la que varios ordenadores se conectaban en un servidor y obtenían esas utilidades que les ofrecía el mainframe. Después surgió la virtualización, que es imitar una computadora. Entonces tú te ahorras los gastos de TI, aumentas la eficiencia y haces que, por ejemplo, las organizaciones sean más ágiles. Y luego con la llegada de Internet empezó a llegar la nube actual, tal y como conocemos. Y para seguir con esta breve introducción, queremos explicaros que hay diferentes niveles de cloud computing según el servicio que ofrecen y según la propiedad. Según la propiedad pueden ser privados, híbridos o públicos. También os hablaremos de los multicloud. Y según el servicio que ofrecen pueden ser infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio. ¿Para qué sirve el cloud computing? Todo servicio que se considere un cloud computing debe cumplir las siguientes funciones, según el NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. La primera de ellas es que proporciona un autoservicio de demanda. ¿Y esto qué quiere decir? Que los usuarios pueden acceder a los datos sin necesidad de ponerse en contacto con el proveedor. La segunda es que provee un amplio acceso de red, implementando unos métodos estandarizados para realizar el acceso, y así que los usuarios no tengan problemas a la hora de acceder. La tercera es que distribuye un pool de recursos, que es una combinación de instancias. Por lo general suelen ser servidores, y estos servidores dan servicios a varios usuarios a la vez para que dispongan de las mismas funcionalidades al mismo tiempo. La cuarta es que proporciona la elasticidad y escalabilidad, y esto permite que los recursos se encuentren al alcance de los usuarios con rapidez, también teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada usuario. Y la quinta, que es un servicio medible, y esto quiere decir que hay una monitorización del uso en todo momento, y así se pueda propiciar un cauce de transparencia entre el usuario y el proveedor. En conclusión, el uso general de este modelo de tecnología es tratar de que el dispositivo del usuario no se haga cargo de una cantidad desmesurada de trabajo en el momento en el que se trate de ejecutar aplicaciones. Según la propiedad de los servidores, vamos a tener cuatro niveles de cloud. Vamos a tener privado, público, híbrido y multicloud, que hablaremos más adelante. El privado va a ser un solo usuario el que acceda a este servidor. Es decir, va a ser una red privada que podría estar, por ejemplo, en nuestra empresa o en nuestra casa. Esto va a tener una serie de ventajas y desventajas. En seguridad, por ejemplo, los datos los vamos a manejar nosotros, ya que va a ser nuestro servidor. Entonces nadie va a poder acceder a ellos. En hardware, el hardware va a ser dedicado, ya que nosotros hemos adquirido un servidor para lo que necesitemos. Inversión, vamos a necesitar una inversión mayor, ya que necesitamos comprar ese servidor. Y luego vamos a necesitar costes de mantenimiento y actualización. El público va a ser que varios usuarios se conectan a servidores a la vez. Entonces, eh, desconoces quién va a usar ese servicio aparte de ti. Estos los suele ofrecer unas empresas externas, por ejemplo Google o Amazon. Tiene unas ventajas y unas desventajas. La desventaja es que no vamos a tener seguridad, ya que esos datos los van a tener esas empresas externas. Y las ventajas va a ser que no vamos a necesitar hacer una inversión tan grande como en el privado. Luego está el híbrido, que es una fusión entre la red pública y la red privada. Nosotros, el propietario de esa red, va a ser quien decida cuándo usar esa red privada y cuándo esa pública. Por ejemplo, la red privada la va a usar en seguridad. Unas características de la híbrida va a ser que varios ordenadores se pueden conectar a la vez, que vamos a poder consolidar los recursos TI y vamos a poder escalar e implementar esos recursos TI a una gran velocidad. También otra característica es que vamos a poder distribuir esa carga de trabajo en las diferentes redes. Ahora vamos a realizar la distinción
según el tipo de servicio ofrecido. Esta distinción de la forma de computación en la nube se realiza teniendo en cuenta el grado de control que poseemos sobre el hardware y el software del propio cloud computing. Y se trata de los siguientes: el IaaS, que es el Infrastructure as a Service; el PaaS, que es el Platform as a Service; y el SaaS, que es el Software as a Service. Por un lado, el IaaS, que atiende al término de infraestructura como servicio. A través de él, el usuario tendrá la capacidad de manejar todas las funcionalidades del sistema, tales como datos, sistemas operativos, middleware o tiempo de ejecución. Sin embargo, algunas funciones, como la de red, el almacenamiento, la virtualización o los servidores, quedan relegadas al control y gestión del proveedor. Por otro lado, PaaS, que atiende al término de plataforma como servicio, este es el servicio que da a los usuarios la posibilidad de hacer cualquier acción con sus aplicaciones, sin necesidad de preocuparse de la construcción o manutención de la infraestructura relacionada a ese proceso. Desde la perspectiva de los proveedores, son los que se encargan de alojar el hardware y el software dentro de su infraestructura y envía el soporte a los usuarios mediante diferentes medios. Finalmente, contamos con SaaS, que atiende al término de software como servicio. Se suele utilizar en diferentes casos cuando los desafíos de las diferentes empresas o usuarios no requieren de una personalización excesiva. Este proporciona a los usuarios una aplicación que lleva consigo toda su infraestructura y plataforma de las tecnologías de la información. Esto consiste en que los usuarios, para poder interactuar con el software, utilizan diferentes interfaces como podrían ser una API, REST o SOAP, con el fin de conectar este programa a otras funciones. Y generalmente el encargado de gestionar las correcciones de errores, las actualizaciones de software y del mantenimiento básico de la aplicación es el proveedor. Ahora vamos a pasar a evaluar y contrastar las diferentes ventajas y desventajas. Podemos distinguir las siguientes ventajas. Hay un aumento en los rendimientos de todos los equipos dentro de una organización, lo que conlleva a un aumento de la productividad. Los costos en estas organizaciones se verán reducidos, debido a que estos servicios en ocasiones son gratuitos o de muy poco costo, a diferencia de las licencias de aplicaciones costosas. Las actualizaciones son prácticamente al momento, y ya se elimina la eterna elección entre quedarse con un software obsoleto o invertir en una costosa actualización. También estos servicios nos dan una capacidad de datos casi ilimitadas en el almacenamiento. Además, este servicio de nube aporta un aumento de fiabilidad de esos datos, debido a que ya dejamos atrás el hecho de depender de un fallo hardware. También nos provee de un acceso universal a los documentos. Esto quiere decir que desde cualquier lugar, en cualquier momento, puedas acceder a tu repositorio de servicio de la nube, si se dispone de conexión a Internet. Y esto facilita mucho el trabajo en grupo dentro de una empresa, dejando atrás el trabajo individual. Y por último, existe la independencia del dispositivo, que es una de las más importantes, puesto que no es necesario comprar dispositivos específicos para según qué tareas. Con este servicio todo se engloba y se puede trabajar desde cualquier dispositivo que sea compatible. Después de las ventajas nombradas, vamos a comentar una serie de inconvenientes, por los que dan lugar a que haya usuarios que no quieran optar por esta computación en nube. La primera de ellas es que es necesaria una conexión estable y continuada a Internet. Esto podemos justificarlo con el simple hecho de que la computación en la nube no funciona sin conexión o con una red de baja velocidad. Esto hace que las pequeñas organizaciones en zonas rurales les sea imposible implementar este servicio, ya que no disponen en ocasiones de la opción de fibra óptica. Pero a pesar de contar con una conexión firme y estable, en ocasiones la velocidad de este servicio puede que no sea lo suficientemente óptima, porque depende de muchas variables que se basan en el procesamiento en la nube, como por ejemplo una sobrecarga de la red entre los servidores y este servicio. Y como último inconveniente es que los posibles datos almacenados en la nube no se encuentren completamente a salvo, pues es algo que no se garantiza con plena seguridad, aunque la mayoría de las empresas que ofrecen este servicio toman medidas para anteponerse a esta situación, utilizando firewalls, haciendo copias de seguridad periódicas, etc. Vale, y ahora os voy a hablar de los diferentes ejemplos de cloud computing que seguramente todos conocemos o toda persona que tenga internet conoce y seguramente estemos usando pero no sepamos qué es cloud computing. Hemos hablado del cloud computing como almacenar datos y liberarnos de tenerlos nosotros almacenados en un disco duro, por ejemplo. Bueno, pues por ejemplo en almacenamiento vamos a tener, por ejemplo, Google Documentos, que es, por ejemplo, donde hemos creado nosotros nuestro trabajo, y vamos a estar editando y creando un archivo en Internet, es decir, sin necesidad de estar descargado.
También vamos a tener el Google Fotos, Xiaomi Cloud, Dropbox o el iCloud. En mi caso, yo conozco mejor el Google Fotos y, por ejemplo, funciona que cuando tú haces una foto, esa foto se queda almacenada en tu móvil, ocupando X cantidad de espacio. Bueno, pues Google Fotos se encarga de decirte que si esas fotos las quieres subir a la nube y de esa forma te ahorras el espacio de almacenamiento. Eso sería el cloud computing. Por ejemplo, también tenemos el entretenimiento, es decir, en los ejemplos de entretenimiento seguramente todos conocemos YouTube y Netflix. Estos vídeos nosotros los vamos a poder ver de forma online, es decir, están almacenados en la nube, no necesitamos descargarlos. Y luego, ejemplos de redes sociales, vamos a tener Facebook.